respecto a este hito, ¿no? También inspirado en el cómic, ¿cierto? Que desarrollaron ahí el F. Ortega y que pone ahí un trabajo muy interesante en términos de una puesta en escena para un relato de aventuras, que no es tan obvio ver en teatro un relato de aventuras, porque lo que en general en el teatro lo tiene los límites, ¿no? De la escena. Así que cuéntanos cómo fue que fueron desarrollando entonces las posibilidades de meter al público arriba de un barco, que es lo que nos pasa cuando estamos viendo Mochadic. Bueno, pues simplemente consideramos eso, que esta historia era una aventura y hablaba de la aventura como modo de vida, ¿no? Como antídoto al miedo, y que nosotros teníamos que abordarlo como una aventura también. Entonces, pues te diría que optamos por la opción más difícil cada vez en cada uno de sus 19 cuadros, y si bien pudimos haber solucionado la ballena con una miniatura de 15 centímetros, pues decidimos 8 metros de ballena y consideramos, pues bueno, que debíamos lanzarnos a lo que nos daba miedo, a lo que nos parecía más difícil, más aventurero, para que se viera esa aventura, se sintiera esa aventura. Uh-huh. Bueno, conversamos con Miguel Bregante, director de Mochadic. Perdónanos, Miguel, los cambios. Son cosas que pasan en la radio en vivo. Esta obra va a regresar al Teatro UC a partir de hoy día mismo, 27 de julio al 19 de agosto. Va a estar de jueves a sábados a las 20:30 en la sala Ana González, en el primer piso del Teatro UC, que está ahí en Plaza Ñuñoa, Jorge Washington 26. Y como yo les comentaba, esta obra ya estuvo en ese escenario, y quería preguntarte, Miguel, respecto a lo que fue esa experiencia y cómo ustedes evalúan la reacción de la gente a esta invitación, a esta aventura al que ustedes, como describías recién, les están invitando. Pues fue una experiencia fenomenal. Siempre hemos tenido muy buena relación con el Teatro UC, y la verdad que presentar ahí tiene el formato, el tamaño y el cariño que más nos acomoda. Es donde la creamos, porque es un espectáculo creado en coproducción con ellos, pero además el ir a trabajar día a día a la sala del teatro, el verse cada día con las personas que trabajan ahí, que son un auténtico amor de personas, pues yo creo que hizo de este trabajo lo que es, el espacio que nos dieron para crear, el apoyo, el consejo, la asesoría, pues fue una maravilla. Y luego además tuvimos el premio, digamos, de que fuera la obra más vista de 2019 del Teatro UC, y que enseguida empezaran a salir otras temporadas. Entre medias ha sucedido una pandemia, y entonces, pues, por suerte o por desgracia, ahora Mochadic está teniendo una segunda vida y vuelve a los escenarios de Chile, vuelve a nuestro querido Teatro UC, donde esperamos otra vez pues que nos vaya muy bien, porque es una obra muy popular, es una obra que gusta mucho a la gente y que, bueno, pues como has dicho tú bien, te hace meterte en la aventura y sentirte parte del barco, parte de este mar, parte de este gran naufragio. Esta obra, como yo decía, está inspirada en el hit literario de Francisco Ortega y ilustrada por el gran Gonzalo Martínez, de quien también somos muy, muy fans. En Mochadic, que además La leyenda de la ballena blanca acaba recién de tener su edición francesa, así que está recorriendo el mundo, y recordemos que es un poco lo que hace el Pancho con Gonzalo en ese libro, es reinstalar la idea de que Moby Dick, ¿cierto? Esta ballena que se hizo muy famosa a partir del relato de Melville, viene originalmente de Isla Mocha, de que ahí era el cachalote blanco, ¿cierto? Y ustedes resitúan entonces ese relato en ese lugar, y aparece un elemento que a mí me considero muy, muy relevante, que tiene que ver con la cosmovisión mapuche y cómo se entrecruza, ¿cierto? Y entra en conflicto con la lógica del conquistador. Hablemos un poco, Miguel, respecto a cómo fueron desarrollando eso. Sí, mira, bueno, lo primero es, como tú dices, que es muy sorprendente decir, ay, va, pero si Moby Dick no era Moby Dick, sino que era Mochadic, y Mochadic es por Isla Mocha, y eso es Chile. O sea que la ballena de la que todos hemos oído hablar, no es que fuera chilena, pero navegaba en las costas de Chile. Entonces, eso es la primera sorpresa, ¿no? Entonces, al leer el cómic, que siempre es muy agradable leer cómics, y cuando son buenos más, pues nos damos cuenta de que una fuerza tan grande de la naturaleza se tomó desde un lugar muy místico, y que el cruce con la cosmovisión mapuche tiene mucho sentido. Por la leyenda del Trempulcalhue, de las mujeres viejas que se convierten en ballenas y que ayudan a transitar las almas de los guerreros, pero también por
por ese respeto, esa coexistencia con la naturaleza. Estos marinos que nosotros ponemos en el escenario van a todo lo que dé a matar a la ballena porque simplemente es la que más dinero va a dar, es la que más fama va a dar. Y resulta que hay un chico en el barco que está buscando quién es, un adolescente que se llama Liro Leftraru, que entiende que eso no está bien. De una forma muy, yo diría muy natural. Dice, esto no puede ser, o sea, cazar podemos cazar, alimentarnos podemos alimentarnos, pero esta ambición tan desmedida no puede ser. Y resulta, y eso es lo mágico, que no es el único. Y entonces arma equipo con una chica que va disfrazada de chico para poder trabajar y en el barco, y juntos boicotean o tratan de boicotear este viaje. Entonces yo creo que eso es lo interesante, que esa visión que podemos situar en un lugar muy místico y a veces un poco lejano no lo es mucho más sencilla que eso es. Pero ¿por qué tenemos que matar a todo bicho viviente? ¿Por qué tenemos que matar a esta ballena solo por ser grande o distinta o porque nos dé miedo, ¿no? Yo creo que eso es lo que pone de forma muy llana y muy tranquila Mochadik en el escenario, y creo que el público lo recibe de buena manera y cumple la doble misión, ¿no? De contar esta aventura, de divertirnos, pero también de ponernos un poco en onda con esa visión que es muy interesante. Claro, y además visión que ha demostrado ser muchísimo más sostenible en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque, claro, recordemos que el relato de Mochadik y también el de Moby Dick es un relato que se instala justo en el cambio de siglo, ¿no? Del 19 al 20, entonces estamos ahí justo como en la obsesión de cazar las ballenas por su aceite, por su carne, etcétera. Y por supuesto esta ballena blanca, mítica, además hay un tema que tiene que ver con el ego de los conquistadores, ¿cierto? De poder ganarle a este monstruo, y ahí aparece entonces esta tensión. Ahora, hay que decir, si ustedes no han visto obras de La Mona Ilustre, que son muy entretenidas, y no me extraña el entusiasmo de Miguel Bregante, su director, por el cómic, porque es algo que aparece de alguna manera, ¿no? No en la lógica que uno podría decir de teatro-cinema, pero sí en la manera, porque no hay tanto trabajo con el audiovisual, pero sí en la manera en que ustedes construyen la imagen de la escena. Ustedes, a partir de ciertos elementos, construyen un barco, ¿no? Y uno siente que está viendo un barco, aunque claramente no hay un barco en el escenario, pero hay un ejercicio que ustedes hacen a partir de los elementos materiales para estimular la imaginación de los espectadores y espectadoras. Cuéntanos, Miguel, desde ese lugar, la inspiración que tienen para poder generar esta materialidad imaginativa con la que juega La Mona Ilustre. Sí, mira, nosotros siempre hemos estado muy relacionados con los objetos, con la manipulación de espacios, de marionetas también, y desde el principio, y no sé exactamente por qué, nos ha gustado mucho que se viera el truco, que nosotros manipular a la vista y ser tan precisos, tan cuidadosos, que el público decide, digamos, embarcarse en esa magia, ¿no? No ocultar a los manipuladores, sino que los ves ahí y entonces añades una capa al relato. Si tú estás viendo, como en Mochadik pasa, a unos actores moviendo una tarima arriba y abajo para generar el movimiento del barco, pues no solo estás viendo el movimiento del barco y el efecto del barco al que llega agua, caen palos, caen cosas, sino que además estás viendo el esfuerzo que estos marineros realmente y el sudor que les cae, que tenían que tener cuando estaban en ese barco. Entonces estás contando más de un relato, y más aún, y esto lo hemos ido aprendiendo con los años, esto involucra al público de una manera muy especial, porque no se entrega el material mascado, se entrega la fórmula, la visualidad, la poesía, y el público se involucra con eso. Y eso es lo que nos ha pasado desde siempre, que generamos mucha involucración y aspiramos mucho al público al escenario, y esa aspiración provoca una gran empatía con los personajes, una gran empatía con lo que está pasando, porque de alguna manera uno lo podría estar haciendo. ¿Me explico? Es algo próximo, es algo artesano, es algo construido ahí, a la fuerza, a la maniobra, con cuidado, con cariño. Entonces eso pasa, yo creo que eso nos ha hecho próximos a nuestros públicos, tanto en Chile como en el resto del mundo.
Estamos conversando con Miguel Bregante, director de Mochadik, que regresa al Teatro C después de muchas presentaciones a lo largo de nuestro país, después de ser la obra más vista de Teatro C en el 2019 y recibir estupendas críticas. Y tanto así te diré, Miguel, que yo veo bastante teatro para este programa y que apenas yo recibí la información de que Mochadik regresaba a la cartelera, le dije a nuestra productora Tania, tenemos que hablar de Mochadik porque es una obra que de verdad la gente debería ver. A mí me parece que es teatro muy entretenido, es muy emocionante y no es para nada ligero. Tú dijiste que presentaba estas tensiones respecto a la cosmovisión occidental depredadora versus la mirada de la cosmovisión mapuche de una manera muy tranquila, y yo no recuerdo que la tranquilidad haya sido algo que a mí me haya acompañado mientras veía Mochadik, y después porque es bien estremecedora. O sea, suena como, es una aventura, pero es una aventura oscura, digámoslo, ¿no? Entonces quería preguntarte respecto a eso también. Desde el 2019 hasta ahora han pasado un montón de cosas, qué decir en este país, un montón de cosas. ¿Qué tiene para ustedes como compañía, qué les está mostrando de nuevo esta misma obra que venían haciendo? Mira, nosotros siempre hemos tratado temas muy cercanos a nosotros, y los montajes que mejor nos han salido son los que hablan de un enamoramiento, de una amistad, de una traición, de un miedo. Yo creo que el tema del miedo es algo que pone encima de la mesa este montaje, ¿no? Cómo yo convivo con los cadáveres de mi armario, cómo convivo con lo incierto que tengo por delante. Y la verdad es que lo que sentimos en aquel momento y lo que seguimos sintiendo ahora es que si no somos capaces de saltar a un barco que es un cascarón de nuez, a navegar encima de un mar lleno de monstruos, pues es complicado que echemos para adelante la vida. Y eso sigue pasando hoy. Hemos pasado un tiempo de mucho miedo, hemos pasado un tiempo de pandemia y hemos pasado, bueno, en Chile concretamente, un montón de vaivenes que hacen que el futuro pues se pueda ver incierto. No, ni siquiera me quiero meter en si lo es o no, pero en el fondo salir de casa, echar el paso adelante, animarse y echar a andar incluso sin saber con qué rumbo, creo que eso es lo que pone en este espectáculo, y creo que eso es bastante imperecedero, es bastante transversal y bastante para siempre. Y creo que por eso se vuelve a Mochadik, por eso sigue teniendo su vigencia. Sí, y además yo tendría que decir, y lo puedo decir sin ningún pudor a Miguel ahí mirándolo vía Zoom, que es de esas obras que se transforman en obras muy significativas tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Tú estás hablando de el sentido que tiene y el tipo de reflexiones a los que invita, porque como tú dices, no es una obra pedagógica en términos de estos son los buenos, estos son los malos, y hay una sola mirada al respecto, sino más bien hay una invitación a que seamos nosotros, los espectadores, quienes saquemos reflexiones respecto al relato que ustedes nos cuentan. Eso desde el término de fondo, ¿no? Pero en términos de forma, a mí me parece que es una obra muy bella, es muy fascinante, es una obra que trabaja mucho, como decía, con la imaginación y con las luces en el escenario, que se sostiene, por supuesto, siempre desde las actuaciones, pero yo recuerdo cuando evoco mi experiencia viendo Mochadik, evoco el mar inmediatamente, ¿no? Y el agua y el juego con el que ustedes están haciendo. Pero ojo, es una obra que, a pesar de que es para todos espectadores, es una obra dura. Y me parece que eso es parte de su belleza también. Entonces, recordar que esta obra vuelve al Teatro C a partir de hoy día. Y va a estar de jueves a sábado, 20-30 horas, en el primer piso del Teatro C. Recuerden que el Teatro C tiene 2 salas. Va a estar en el primer piso de jueves a sábado a las 20-30 horas. Parte hoy día y va a estar hasta el 19 de agosto. O sea, son 3 fines de semana, si no calculo mal. Entonces... Sí. Son en total 9 funciones de Mochadik para que no se la pierdan. Todas las entradas están en Ticket Plus, ¿es cierto? Ojo que hay super jueves. 8.500 en boletería y 9.000 online. Hay descuentos con distintas cosas. Hay miércoles populares también. Miren, qué lindo. Los miércoles son 6.000 en boletería.
miércoles populares. Eso en el Teatro C, pero para Mochadic no le alcanza porque este jueves a sábado, así que le estamos sacando. Está un dato para que lo tengan nomás. Y entonces las entradas van desde 8.500 hasta 12.000, pero ojo que también hay descuentos para estudiantes y para adultos mayores, para que no se pierdan esta estupenda obra de La Mona Ilustre. Hemos conversado con su director, Miguel Bregante. Muchas gracias, Miguel, por este tiempo. Perdónanos por las confusiones, son cosas que pasan en el Zoom y en la radio en vivo. Son cosas que pasan, no pasa nada. Te mando un abrazo y ahí estaremos para aplaudirles prontamente. Que estés muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, nosotros despedimos este semáforo de hoy día, que ha estado un poquito ahí revuelto, pero divertido igual. Si eso es parte del encanto de hacer radio todos los días. Volvemos mañana a las 10 con nuestro querido Pancho ahí en los controles, con Manuel en la salida en la imagen y con nuestra Tania González en la producción. Ya nos vemos.